citar y ustedes lo van a terminar. Empieza diciendo, todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Una frase que muchas veces decimos cuando pareciera que todo siempre llega al mismo lugar. En un momento, todos saben, el Imperio Romano, ¿sí?, que nace poco antes de la venida de Cristo, que permanece durante los tiempos de Jesús y que permanece posterior a la época de Jesús. Hoy el Imperio Romano no es tan grande, ya no tiene el ejército y la fuerza que tenía en ese momento, pero esa frase de todos los caminos conducen a Roma nace en esa época y luego se fue haciendo cada vez más popular, porque hay un mapa que nos muestra que en esa época existían casi 400 vías, 400 caminos, que si los sumaron a cada uno de ellos sumaban 85.000 kilómetros. Hoy es como unir Alemania con África, ¿sí? Todos los caminos, se tomara el que se tomara, conducía a Roma. Entonces yo me quedé con esa frase, ¿sí? Y esa expresión dice, fue haciéndose tan popular que refiere a que hagamos lo que hagamos o tomemos la decisión que tomemos, el fin último será el mismo. Entonces pensaba en esto, 400 caminos, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, tomemos la decisión que tomemos, el fin en sí mismo llegar al mismo lugar. Y digo, ¿qué cosas nos pasan a los seres humanos que nos trascienden de manera en común? Todos vamos a envejecer, todos vamos a morir, todos vamos a desarrollarnos en nuestra vida, todos vamos a tener necesidad, todos vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, la Biblia habla de caminos, Dios habló de caminos, Jesús habló, dijo, yo soy el camino. La palabra de Dios está llena de caminos. Ahora, cuando pensamos en la cantidad de decisiones que tomamos en el día o en la vida, podrían ser esas 400 vías que nos comunican a Roma. Hoy la sociedad constantemente nos está diciendo, y siempre para eso a mí me viene una palabra, todo me es lícito pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice, hacé lo que sientas, decí lo que pensás, hay una sola vida, hay que disfrutarla, no te hagas problema por lo que van a decir. Y todo eso yo pensaba es una visión a corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿está mal pensar en uno mismo? ¿Está mal tomar una decisión que me vincule a mí, a mi familia, a nuestra felicidad? No, no está mal. Entonces yo veía entre esta narración de cómo nace esta historia de los caminos de Roma y la cantidad de caminos que hay, la cantidad de opciones que tenemos como seres humanos, la cantidad de opciones que tenemos como hijos de Dios dentro de la iglesia, en el reino de Dios. ¿Y qué me dice la palabra de Dios acerca del camino? Habrá tantos caminos, habrá tantas decisiones. Vamos a Proverbio, capítulo 14, versículo 12. Y allí vamos a ver que simplemente en la vida hay dos caminos, solamente dos caminos, para todos los mortales, para los que son hijos de Dios, para los que todavía no conocen a Cristo, no hay tantos caminos, hay dos caminos, y esos dos caminos involucran una única decisión, o una sola decisión. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino, y que fíjense que lo dice en singular, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo leemos de nuevo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este proverbio escrito por Salomón, inspirado por Dios,
¿De qué muerte Salomón nos estaba hablando? Dos caminos, una única decisión. Y básicamente, cuando dice que estamos ante la posibilidad de tomar una decisión y que esa decisión nos va a llevar a un camino de vida o a un camino de muerte. ¿Sí? El camino de muerte es el que lamentablemente hoy la sociedad escoge y continúa escogiendo. Y Jesús en otra palabra nos dice que como creación de Dios, para seguirlo a Él, tenemos que entrar por la puerta estrecha. Es decir, hay un camino que nos conduce hacia una puerta y que esa puerta es estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que nos lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Camino de muerte. Pero también habla de que hay una puerta y un camino que es angosto. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que nos lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos podemos levantar la mano hoy y decir, gracias a Dios porque hallé ese camino angosto? ¿Cuántos pueden decir? ¿Cuántos pueden decir, hoy estoy transitando por ese camino? Es doloroso, es difícil, porque muchas veces uno parece que va en contra de la corriente. Si usted hoy siente que está caminando por ese camino, siempre es un privilegiado, porque la Biblia dice que son pocos los que lo hallan. Y pensaba en esta palabra, una cosa es hallar el camino angosto y otra cosa es transitarlo. Sabemos que cuando conocemos al Señor empezamos una vida nueva. Gloria a Dios, conocí a Cristo en una campaña, en una reunión, me predicó a alguien, hoy estoy acá. Ahora, ese es el principio de todo. Luego hay que caminar con Cristo, porque es un camino que nadie sabe cuánto tiempo me va a tocar transitar, nadie sabe cuántos años o qué largo es ese camino. Algunos se van más jóvenes, otros se van con mayor cantidad de años, pero el único que lo sabe es el Señor. Entonces lo importante es hallar ese camino y poder transitarlo. Hoy les quiero compartir un poco más acerca de cómo transitar ese camino, porque a veces, y lo hago personal, sentimos que ya está todo, ya lo conseguimos, ya estamos en la iglesia, nos estamos congregando, y si bien puede venir ahora, me lleva su presencia. Pero Dios, en el Génesis habló de una decisión de vida o muerte, pero después escribió ¿cuántos libros? Hasta el Apocalipsis. Es decir, que en cada libro el Señor siguió tratando con su pueblo, siguió dejando mandamientos, nos siguió diciendo un montón de cosas que teníamos que hacer. No nos quedamos solamente con el Génesis, hay mucho que hacer para heredar la vida eterna y poder llegar al Apocalipsis, ¿sí? Y formar parte de ese reino celestial y la nueva ciudad. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nos sentimos unos privilegiados porque estamos en ese camino, ¿cuál es el camino correcto? Ese camino estrecho que dice el Señor, ese camino que en el Proverbios 14:12 habla de que es un camino derecho. Es el camino en donde aprendemos y transitamos obedeciendo a Dios. A veces uno se pone ansioso porque quiere saber cuál es la clave para que Dios me bendiga, cuál es el secreto para que Dios me abra una puerta. Y uno cuando va a la palabra se encuentra con cuestiones que son sencillas, que se pueden practicar. No sé si se pueden practicar con tanta facilidad, pero sí se puede entender. Entonces ese camino correcto es el que vamos aprendiendo mientras transitamos y practicamos la obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Desde el huerto del Edén, el hombre, en ese trascender, también fue engañado. Desde el huerto del Edén, por Satanás. Entonces este no es un dato menor. No es yo contra el mundo. Sabemos que hay alguien que, así como al principio dije, nos levantamos y Dios sabe que libramos una batalla todos los días. Sabemos que el enemigo, Satanás,
el principal engañador del mundo, que anda afuera como león rugiente, viendo a quién poder devorar, tiene entretenido a mucha parte de la sociedad, pero en su lista de prioridades, la prioridad número 1 es poder destruir a los hijos de Dios. Entonces también tenemos que ser conscientes de eso cuando decimos, Señor, yo sé que tú estás en control de todo. Que tenemos un enemigo que es real, que no es un cuentito, ni es uno que tiene cuernos rojos y un tridente. Es importante también identificar que tenemos un enemigo que Jesús ya venció, que ya tenemos la victoria, pero que día tras día acecha a nuestras vidas. En Apocalipsis 12:9, no lo busque, yo lo leo, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ¿se acuerdan? En el Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Satanás nos ha hecho creer que el camino equivocado es el camino correcto que estamos transitando. Satanás a la humanidad le ha hecho creer, y a los cristianos muchas veces, que el camino equivocado es el camino correcto para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces te sentiste que vas en contra de la corriente? Yo te pones a pensar, si yo voy en contra de la corriente, entonces estoy equivocado. ¿Por qué? Porque te pone valores, porque te pone situaciones en las que uno cree, ¿sí?, que si no está en ese lugar, el equivocado es uno. Eso es parte también del engaño de Satanás. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Estamos hablando del camino, ¿sí?, de la decisión que yo tomo. Cuando creo que hay caminos que para mí son rectos y el fin del camino es un camino de muerte, es decir, me desvía de la voluntad del Señor, porque muchas veces yo tomo como algo real y verdadero, algo que no lo leí en la palabra de Dios por desconocimiento, y fue esa parte del engaño de Satanás que hace que yo vaya para donde va todo el mundo. ¿Sí? Pero lo lindo de esto también es que Dios nos anima a seguir eligiendo ese camino estrecho, ese camino un poco más difícil. Dios nos anima a eso, a elegir la vida. Deuteronomio, ese sí quiero que lo busquen o lo leemos ahí, Deuteronomio capítulo 30, el versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Véanlo conmigo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida, Dios lanza esta palabra a través de Moisés. Es una palabra fuerte, directa. Es Dios mismo que le está diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cada vez que yo veo en la palabra del Señor que involucra a alguien personal y a su descendencia, siempre me pongo a pensar la responsabilidad que tenemos como padres, que a veces en una decisión egoísta arrastramos toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque creemos que es el camino correcto, ¿sí? Y no somos conscientes que le estamos determinando a todas esas generaciones venideras que después van a casarse y van a tener hijos a una decisión que partió de una mala decisión como padre. Si ellos cuando sean grandes van a tomar sus propias decisiones, pero mientras vivan en nuestra casa es nuestra responsabilidad el marcarles el camino correcto. Y el versículo 20, y con esto ya voy terminando, es donde nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder transitar ese camino, que el fin en sí mismo es poder llegar a heredar la vida eterna, ¿sí? El poder estar dentro del compendio que va de Génesis a Apocalipsis. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él.
porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacobo, que les habría de dar. Lo importante son los 3 puntos de arriba. ¿Qué tengo que hacer? Amar a Jehová, atender su voz y seguirle a Él. Amando a Jehová, amando a Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿sí? Ese es primero, una de las principales cualidades de Dios, que Dios es amor. Jesús dijo en una oportunidad, cuando los apóstoles y los discípulos le preguntaron cuál es el mandamiento más grande o el más importante, Jesús le dijo: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. O sea, en todo momento lo primero era el amor. Y muchas veces decimos: yo no puedo amar porque no siento amor. ¿Saben qué? Dios es amor y nosotros somos creación de Dios, con lo cual, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos nosotros tenemos la capacidad que tiene Dios de amar al otro y de amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces saquémonos muchas veces eso de la cabeza de que tuve una infancia difícil, entonces como no me amaron yo no puedo amar. Nacimos, fuimos creados por Dios con esa capacidad de poder amar a Dios. Entonces ya tenemos parte del problema resuelto, porque sí, porque Dios nos ama y nosotros podemos amar a otros. El verdadero amor se basa en la obediencia a Dios, que acá vuelve de nuevo la palabra obediencia, ¿sí? Caminar ese camino estrecho es obedeciéndolo a Dios. Una analogía con los que somos padres, que es padre que tiene hijo. Nosotros somos padres terrenales e imperfectos, ¿sí? Pero criamos a nuestros hijos con amor y tratamos de hacerlo de la mejor manera, esperando que el día de mañana nuestros hijos, de manera de reconocernos a nosotros lo que hicieron, que hagan, nos amen. Dios, que es un Dios perfecto y que nos creó y que nos ama, pretende y está esperando exactamente lo mismo, que sus hijos le sigan y que sus hijos le amen, porque Dios es amor y nos creó con la capacidad de poder amarlo a Él y en ese amor obedecerlo también a Él. Lo otro es atendiendo a su voz. En otra versión de la Biblia dice que tenemos que escuchar su voz. Y fíjese qué dato interesante, porque en el original de la Biblia, ¿sí?, la palabra escuchar no es escuchar porque nosotros la entendemos, o el oír, es obedecer. Si en el original dice obedecer, fíjese cómo cambia. No es simplemente escuchar, es obedecer. Entonces, para escucharnos, o para obedecer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la palabra de Dios, algo que muchas veces nos cuesta. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, amando a Dios, escuchando su voz, obedeciendo su voz, y para poder obedecer tenemos que leer la palabra de Dios. Para conocer la palabra de Dios tenemos que leerla. Siempre nuestro pastor nos hace una analogía de cuando compramos un electrodoméstico. Hoy quizás un electrodoméstico conocido nadie va a leer el manual, ya sabe cómo enchufarlo, pero yo pienso en la consola de la iglesia, que solamente algunos saben enchufarla. Imagínense si viene uno que no sabe y empieza a intentar enchufarla de una manera o de otra, puede que o funcione mal o se termine quemando. Entonces, para saber si estoy obedeciendo a lo que realmente Dios quiere que yo haga, yo tengo que conocer ese manual. Yo tengo que conocer la palabra de Dios, porque todo lo que está dentro de la palabra de Dios está bien, y yo puedo hacer un montón de cosas fuera de la palabra, y evidentemente puedo pasar muchos años tomando decisiones creyendo que porque Dios es bueno y le tiene misericordia, entonces está bien. Entonces es fundamental e importante que un hijo de Dios conozca la palabra de Dios. Para eso hay que leerla. Y lo último que Dios le estaba diciendo a Israel a través de Moisés es que había que seguirlo a Él o apegarse a Él. Para llegar a un destino, muchas veces necesitamos un guía de turismo. Es decir, yo no conozco el Champaquí,
para ir por primera vez voy a necesitar que alguien vaya conmigo, indicándome el camino si yo quiero que pueda llegar de manera exitosa. Para llegar a la vida eterna, en este camino que yo estoy transitando, yo tengo que caminar con aquel que conoce el camino, que en este caso es Dios, con lo cual apegarme a Él, que era lo que Dios le decía a su pueblo a través de Moisés, siguiéndolo a Él en todo momento. El salmista en un momento también de su vida, se nos leo, dijo: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice David: a Jehová he puesto siempre delante de mí. El rey David era un guerrero, conocía de temas de milicia, de militares y de ejército. Entonces él sabía que las primeras filas, que eran los soldados, si se quiere, más fuertes, los mejor adiestrados, se ponían, y todos los que estuviesen atrás se sentían como seguros, porque sabía que estos los iban a cuidar. Y David hace una analogía de eso, dice: porque Dios está delante de mí. Entonces yo, cuando lo tengo a Dios adelante, yo me siento seguro, porque yo sé que Él va y gana la batalla por mí, ¿sí? Porque está a mi diestra, no seré conmovido, no seré movido. Yo sé que si Dios está delante de mí, está a mi diestra, por más cosas que me pasen, Dios siempre tiene el control. Lo decía también el salmista David. Ahora bien, la decisión, como siempre, está a la mano de cada uno de nosotros. Nada podemos hacer con nuestro pasado, independientemente de lo que nos haya pasado. Sí podemos hacer algo, no solamente por nosotros, sino para que toda nuestra familia y para todos aquellos que hoy están afuera sin conocer a Cristo puedan tener y conocer un futuro que sea eterno. Gloria a Dios si nosotros ya conocimos ese camino, si fuimos en la bifurcación hacia la dirección correcta, si hoy estamos caminando con el Señor hacia ese camino de vida. Pero hay mucha gente que no, que podamos sentir que en ese amor y en esa capacidad que Dios generó en nosotros, podamos llevar a otros a que tomen esa decisión, que hoy desconocen por ignorancia y luego puedan transitar este camino, como decía también Andrés, de llegar a un lugar y hacer discípulos, el discipulado. Pensaba, para que se pueda ser discipulado tiene que existir mínimo dos factores: un discípulo y al menos un seguidor. Si no existe algo de eso, no hay discipulado. Entonces, gloria a Dios por también la obra que los hermanos están haciendo. Y quiero terminar, y sí te pido, Mary, compartirlo, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Lo encontraste más rápido que yo en la Biblia. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las tres cosas que Deuteronomio nombra, que es amar a Dios, que es apegarse a Él y que es escuchar su voz, lo vemos aquí también. Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha trazado el camino que tienes que elegir, te está diciendo. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, es decir, escuchar la voz de Dios, amar misericordia, amar a Dios y humillarte ante tu Dios, es apegarse a Él, porque para poder caminar con Dios tenemos que humillarnos y reconocer que solo no podemos. Y no importa en qué momento de tu vida te encuentres o en qué parte del camino estás. Si estás dentro del camino de Dios, si te esquivaste un poquito, si te esquivaste mucho, lo importante es que Dios conoce que cada día vos librás distintas batallas y que el que más cerca está de tu vida y de tu corazón para que caminen juntos es Cristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga.